de percepción. Bien, bueno. Hoy estamos cerrando, bueno, aparte de que estamos cerrando Shabbat, como es la costumbre siempre, y estamos cerrando ahora el Sefer que contiene 12 porciones, el Sefer Bereshit. Contiene 12 porciones, esta es la porción número 12. En esta ocasión, como bien siempre, al terminar el Sefer, decimos Hazak, Hazak, Beni Hasé, por el esfuerzo que siempre se ha estado haciendo y el deseo de que se siga haciendo un esfuerzo para seguir en el estudio de la Torah. Así que, pues estamos terminando estos últimos capítulos del libro de Bereshit con la porción número 12 que lleva el título de Vayihi. Y esta porción que empieza ahí en el capítulo 47 del verso 28 del mismo libro, nos empieza a hablar ahí Vayihi. ¿Por qué Vayihi? Bueno, así como dice Vayihi Jacob, ¿sí? Vivió Jacob, como se dice, Jacob vivió en la tierra de Egipto. Vayihi Jacob Beres Mitzrayim. Vivió Jacob en la tierra de Egipto durante ¿cuántos? 17 años. Si nos dice el texto que Jacob vivió en Egipto 17 años, entonces ¿cuántos años vivió Jacob? Si anteriormente cuando llegó Jacob a Egipto, la Torá misma nos dijo, y Jacob bajó a Egipto a la edad de 130 años, como fue cuando le preguntó el faraón, cuando se lo presentó Joseph, se lo presenta y le dice, pues, ¿cuántos años son esos que has tenido de tu vida? Y el Midrash ahí acomoda muchas cosas y dice que Jacob parecía un anciano, que un ancianito, de tal manera que le llamó muchísimo la atención al faraón, como diciendo, wow, este es tu padre, le decía Joseph, es tu padre, pues es un señor que se ve que ha vivido cientos y cientos de años. Y por eso no aguantó y le dijo, ¿cuántos años son los que ha vivido usted? Y Jacob le contestó una frase en la cual también los sabios enseñan que por esa frase se le fueron recortados realmente muchos años. ¿Por qué? Porque su padre Isaac vivió, ¿sí se recuerdan cuántos años vivió Isaac? Díganme, ayúdenme. Ay, no. Bueno, vemos que sus padres, tanto Abraham como Isaac, vivieron muchos años más, 180 años, 180 sí, 175 años. Wow, muchísimos años. Entonces, ¿por qué dice entonces Vayihi Jacob Beres Misraim? Dice que vivió Jacob en la tierra de Misraim 17 años. Ahí tiene que dice, vivió 17 años. Y después nos dice, y los días de Jacob, los años de su vida fueron 147. Obviamente, si ya nos había dicho la Torá que Jacob bajó a la tierra de Misraim con 130 años cuando le dijo al faraón, los años de mi vida son los años, ¿cómo le dijo? Ya se me olvidó la frase bien, que he vivido son 130 años, pero ni siquiera los mejores años de mi vida son los peores de mis ancestros, algo así. Entonces, si ya nos dijo que tiene 130 años y dice que vivió 17 años, dice, ¿lo sabes por qué la Torá ocupa esas líneas para determinar y Jacob vivió 147 años? Porque obviamente 130 más 17 nos van a dar 147. O entonces, ¿por qué nos diría allá con el faraón que Jacob tenía 130 años? ¿Sí? Hay muchas de ese texto se pueden sacar muchos estudios muy extraordinarios para hablar sobre esa vida que nos enseña este texto
¿Y por qué dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años? O sea, ¿qué antes no había vivido? ¿O por qué dice vivió? O sea, no porque haya vivido en Egipto, sino porque dicen los sabios que realmente la vida de Jacob fue una vida de muchos pesares. Desde siempre, es más, desde antes de nacer, tenía que estar ya peleando por la vida, luchando por la vida con su gemelo, estar luchando día tras día y querer salir y ser el primogénito y de pronto sale primero su hermano Esaú, pero no lo deja y sale agarrado del talón y por esa razón es que se llama Jacob después él. Y sigue así en esa vida peleando por ser el mejor y tener la primogenitura. Lo logra, aún con la ayuda de su madre, obtiene las grandes bendiciones del primogénito, las bendiciones que le otorga su padre Isaac, aún vestido con pieles que no eran las suyas, ¿verdad? Para que su padre le pudiera dar la gran bendición del primogénito. Con esos engaños, bueno, pero fue una lucha que siempre ha tenido. Sigue peleando con su hermano. Su hermano lo quiere matar. Siempre está con esas zozobras, siempre, todos los días de su vida. Y aún así, dice que cuando se va para la Mesopotamia nuevamente, a donde se iba a encontrar en la casa de el que iba a ser su suegro, Labán, en ese camino tiene que pelear y luchar contra Elifaz, el hijo de Esaú, que lo mandó que lo matara le quita todo. Por fin llega con Labán y allá Labán lo engaña y trabaja tanto con él día y noche en esas, como él lo dice el mismo texto, dice, trabajé contigo en los grandes calorones del desierto y en las noches frías y heladas, con tal de que no llegaran los lobos y comieran el ganado que pastoreaba, ¿verdad? Y si se perdía algo, él lo reponía, dice. Entonces, o sea, una y otra y otra. Por fin se hace de su capital, digamos, de su hacienda, y ya el Eterno le dice que regrese. Y cuando él regresa, pues no viene la felicidad. Porque si bien apenas va a regresar, nuevamente su hermano lo va al encuentro para matarle. Después viene la pelea con el ángel de Esaú. Y luego viene con las peleas con todos esos encuentros que ya vimos. Y no solo eso, sino que enseguida, ya cuando entra a la tierra, pues viene la violación de su hija Dina, evento que pues dolorosísimo para un padre. Y después de eso, o antes de eso, la muerte de su amada esposa también, que se me estaba olvidando. Y así vienen más eventos y luego ya cuando piensa que ya pasó tantas cosas, pues viene la desaparición de su hijo Joseph. Qué terrible, ¿verdad? Qué vida tan terrible. ¿Cómo entonces se va a reflejar y a manifestarse delante de Faraón? ¿Cómo le va a decir a Faraón? Pues mis días han sido de puro pesar. Entonces, ¿realmente he vivido? No, no he vivido. Entonces, ahora aquí la Torá dice, y vivió Jacob 17 años. ¿Por qué? Porque dice, la Torá nos enseña que aquí realmente fue cuando Jacob descansó de todos los pesares, gracias a tener un hijo que era el virrey de Egipto, en donde ese hijo se comprometió a mantenerlo a él y a toda su familia, a todos sus hermanos. Y no tiene él que trabajar, no tiene que preocuparse por nada, va a tener todo lo mejor. De hecho, dice el mismo Faraón, le dijo a Joseph, diles que vengan, que desciendan y dales lo mejor de la tierra de Egipto.
¿Cuál era lo mejor de la tierra de Egipto? Era allí, en aquella región, aquel valle, junto cerca de Ramsés, aquel valle en Goshen, ¿verdad? Entonces tiene es donde realmente él dice, y vivió Jacob 17 años. Muchas cosas se pueden entonces estar hablando al respecto. Sí, muchas cosas tan interesantes, las cuales nos va a seguir narrando la Torá en cada uno de los textos, en cada uno. Pero hay algo muy importante también que nos sigue después. Dice, y se acercaron entonces los días en que Israel debía morir. Sí, el verso 30, 29, 30. Por lo cual llamó a su hijo Joseph y le dijo, si es que he hallado gracia en tus ojos, te ruego pongas tu mano debajo de mi muslo, hagas conmigo verdadera compasión. Te ruego que que no me sepultes en Egipto, y déjame descansar allá con mis padres. Llévame fuera de Egipto, entiérrame en un sepulcro. Y José le dijo, haré conforme a tus palabras. Pero dice ahí, dice, no, júramelo. Y nos enseña en nuestros libros que la verdad para José no era muy cómodo poner la mano en el muslo, puesto que el poner la mano en el muslo no es que va a tocar el muslo de su padre. Como bien le dijo Abraham a Eliezer, ven, pon tu mano bajo mi muslo. Es una manera de decirle, ven y toca el lugar, uno de el miembro que se encuentra en mi cuerpo, pero que sea realmente lo más kosher que hay. ¿Y por qué? Porque era el Brit Milá, tocar el Brit Milá, que es lo más kosher, digamos, o en este sentido, algo muy sagrado que se tiene. ¿Sí? Entonces, dice que no era cómodo tampoco para Joseph estar tocando a su padre, pero Jacob tampoco era cómodo. Sin embargo, tanto Joseph como Jacob sabían que iba a ser muy difícil para que el faraón le permitiera que fuera hasta Canaán a sepultar a su padre. Entonces dice que Jacob supo y dice, no, yo sé que no dudo de tu palabra, no dudo de tu palabra, porque José le dijo, tú pídemelo, yo lo hago. No es que lo dude, sino que tienes que hacer este juramento para que esto sirva como una llave delante del faraón cuando él sepa que tú me tienes que ir a sepultar. ¿Por qué? Dicen los sabios, porque el faraón hizo jurar a Joseph de que el faraón había una lengua, un idioma que no conocía y que Joseph sí la conocía. O sea, que Joseph sabía más lenguas habladas que el mismísimo faraón. Pero el faraón le dijo, por favor no lo digas, júrame lo que no le vas a decir a nadie, que tú sabes más que yo y yo te voy a dar el virreinato. Esa es una de las razones en las cuales el faraón le dio ese anillo para que él gobernara todo Egipto. ¿Por qué? Porque encontró que José sabía más que el faraón. Y en ese tiempo, aquella persona que sabía más era el líder principal. Entonces, para que no le destronara, le dijo el faraón, por favor te ruego que no vayas a decir que tú sabes más que yo. Ten el anillo y tú vas a ser el virrey. Y José, obviamente, teniendo también enseñanza del Eterno, aceptó y no quiso nunca ponerlo en evidencia y lo dejó siendo el faraón. Ahora bien, dice, si él le pide al faraón que va a ir hacia Canaán para sepultar a su padre, y el faraón con todos los egipcios habían ido, ¿cómo se dice la palabra? Haciendo Dios prácticamente a Jacob,
porque con la entrada de Jacob a Egipto fue que se terminó la hambruna, que era de 7 años, y cuando Jacob entró solamente iban 2 años. Entonces, ¿qué pasó? Entró Jacob y se acabó la hambruna. Obviamente, eso es lo que pensaron ellos, que con la llegada de Jacob, su santidad de Jacob, eso hizo que la hambruna se terminara y el río Nilo empezara otra vez a dar afluencia de agua y pudieron tener agua para regar. Obviamente, eso no fue, porque obviamente la intención de la hambruna en la tierra de Canaán y las demás tierras fue para hacer que el pueblo de Israel bajara y descendiera a Egipto y se cumpliera las palabras de Kadosh Baruj Hu dichas a Abraham hacía ya muchos años atrás. Y solamente de esa manera iba a realizarse. Una vez que ya entra Jacob a Egipto con toda su familia, entonces ya no hay necesidad de hambruna. Kadosh Baruj Hu ordenó nuevamente que haya lluvias y se acaba la hambruna y otra vez empezaron a cultivar y la vida continuó como si nada. Pero los egipcios no sabían y ellos dijeron, wow, con la ayuda, con la entrada de este Sadik, ahora toda esa hambruna se acabó. Entonces a Jacob lo tenían como un dios prácticamente. El día que él muera, lo van a tener en un lugar muy especial, idolatrándolo. Cosa que por la cual Jacob le dice a José, prométeme que no me vas a dejar aquí para que me estén idolatrando, que me lleves a Canaán y me sepultes en la cueva, ¿sí? Que compré. También él dice, usa una palabra que compré. ¿Cuándo la compró? Bueno, ahorita vamos a ver si nos da tiempo y mostrar cómo es que lo dice la compré. Pero quien compró la cueva fue Abraham, pero vamos a ver si Jacob también compró su lugarcito en esa cueva. Ahora, vamos a hacerlo más adelantito. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente el faraón no va a dejar salir a Jacob, ni toda la corte, porque todos dicen que Jacob, mientras esté en Egipto, van a tener todas las bendiciones. Bueno, si ya tienen las bendiciones con el hijo, con Joseph, que tuvo mucha bendición, entonces, ¿qué más con el mismísimo papá? Oye, y toda la familia. Entonces, que se queden aquí. Entonces dice, como Faraón no va a querer dejarte ir, entonces tú le vas a decir que tú me juraste que me llevarías. Por eso decimos que Jacob no necesitaba que José le jurara, sino que Jacob le dijo a José que le jurara para presentar al faraón y que le dijera el faraón, no, rompe tu juramento, pero no lo lleves. Entonces en ese momento, si le dice, rompe tu juramento, entonces le va a decir, entonces voy a romper el juramento también que juré para ti, de que no iba a decir que yo sé más que tú, más lenguas que tú. Y de esa manera, era una manera de amarrar, asegurar que el faraón cerrara su boquita y dijera, no, vayan, pero luego me regresas, vayan, pero regresas, ¿sí? Y no poner obstáculos. Sí, entonces le dice, júramelo. Y tuvo Joseph que jurarle. Y entonces de esa manera, vemos cómo parten, cómo llegan esos días de la muerte de Jacob y van a partir. Voy a brincarme aquí un poquito, muchos textos extraordinarios, porque vienen después las bendiciones que Jacob les da a todos sus hijos, y que hay muchísima enseñanza extraordinaria que podemos estar mirando, pero voy a irme yo otra vez nuevamente hasta, como dice, ya al final, y fueron los días de Jacob, y falleció Jacob ahí en Egipto a los 147 años, y dice que fue embalsamado. Joseph ordenó que embalsamaran, como leíamos en la mañana en las aliyos. Dice, y José ordenó que embalsamaran a su padre. ¿Por qué van a embalsamarlo? ¿Por qué ordenó que lo hagan el embalsamiento? Porque
dice que el mismo pueblo egipcio, ese mismo pueblo egipcio estuvo llorando a Jacob durante 70 días, ¿sí? Y si va a sacar Joseph a su padre, ¿cómo va si no lo embalsaman, cómo lo va a tener ahí? Obviamente dicen nuestros libros que un sádic de la talla de él, no se va a echar a perder. Pero una vez que vieran que no se eche a perder su cuerpo, pues más lo van a idolatrar y menos lo van a dejar salir. Entonces, para eso se ordenó que sí, que lo embalsamen, para que ellos piensen que, pues no se echó a perder por el embalsamiento. Y el embalsamiento duraba un periodo de 40 días. Pero aún así, después de eso, dice que lloraron los egipcios 70 días a Jacob. Bueno, resulta que se van, llega el día y parten, y dice que fueron una gran cantidad de personas. De hecho, fueron todos los principales de Egipto, los principales del faraón, acompañaron a José, los acompañó el ejército. Fueron todos los hijos de Israel, menos las mujeres y los niños. O muchas mujeres no fueron y niños para cuidar a los niños. Pero fueron muchísima gente. De hecho, no podríamos ni siquiera imaginar qué cantidad inmensa de gente fue a esa procesión fúnebre desde Egipto hasta Canaán, tal manera que llamó tantísimo la atención cuando iban llegando a las fronteras, que los reyes cananitas, dice que salieron y postraron sus coronas dentro del ataúd enfrente o sobre el ataúd de Jacob. ¿Por qué? Porque vieron que era una persona tan grande, tan influyente, que los mismos reyes fueron y postraron sus coronas ahí y se agregaron en la procesión del fúnebre para llevar a sepultarlo. Llegan hasta la cueva de Macpela. Y llegan a la cueva de Macpela, ¿y qué pasa ahí en la cueva de Macpela? Antes de sepultarlos, no solamente los grandes reyes de Canaán fueron, sino también fue su hermano, el más acérrimo enemigo de Jacob. ¿Cómo es posible que vienes a sepultarte acá en la cueva de Macpela? Si estás en Egipto, pues tienes que venir a hacer acá, le dice. No, el que se va a sepultar en la cueva de Macpela voy a ser yo, dice Esab, porque yo soy el primogénito. ¿Acaso se te olvidó, Esab, que vendiste la primogenitura? ¿Acaso se te olvidó, Esab, que no solamente la primogenitura vendiste, sino que vendiste tus derechos de estar sepultado en la cueva de Macpela cuando te repartiste todo el botín de toda la hacienda que tenía Isaac? Se la llevó, que le dijo Jacob, vamos a repartirnos. No, llévate todo, le dijo Jacob, llévate todo a mi papá y solamente déjame a mí aquí en la tierra. Dice que allí se firmaron documentos en los cuales Isaac renunciaba a todo aquello. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora viene a otra vez como una persona deshonesta a querer reclamar lo que ya había vendido para venir a sacarle más provecho. Entre todo esto hay una persona que bueno, ellos le dicen, bueno, ¿acaso hay documentos? ¿Acaso hay documentos que digan, que prueben que yo no tengo derecho? Y le, claro que hay documentos, pero los dejamos en Egipto porque no sabíamos que realmente que fueras a venir a reclamar lo que ya no te pertenecen, le dicen ellos. Entonces, ¿qué hacen? Dice, a ver, tráiganmelos. ¿A quién mandaron para allá, para esos documentos? Mandan a una persona que la Torá en las mismas bendiciones le dice, tú serás tan veloz como... ¿Sí? ¿Se acuerdan? Les voy a dejar esa pregunta ahí a ver si se acuerdan. ¿Quién era ese veloz que corría como gacela, ¿cómo se dice? No le voy a decir ahorita el nombre para que vean, y que su signo, su escudo es precisamente como una gacela. ¿Sí? A ver si lo sabe y luego lo decimos, ¿no? Y
Pero por muy rápido que fuera, obviamente se iba a tardar, ¿cuánto? Un día, 2 días, no sé, y van a tener ahí todo el tiempo a su padre, allí esperando a su abuelo, allí. Entonces si nosotros leemos ahí los libros, dice que había un hijo de Dan que se llamaba Hushim. ¿Quién era este Hushim? Era el único hijo de Dan, pero ese único hijo de Dan era un tremendo hombre, fuertísimo, pero que tenía un defecto, no se puede decir defecto, que el Eterno bendito hizo que tuviera ese defecto precisamente para esta ocasión. En otras palabras, Kadosh Baruj Hu lo preparó así para esta ocasión, porque Kadosh Baruj Hu sabe todos los tiempos y sabía que iba a llegar este momento en que Sab iba a reclamar todavía lo irreclamable. ¿Quién era Hushim? Un muchacho que nació sordo y mudo. Sordo y mudo, pero fuertísimo y bueno para pelear. Sordo y mudo. Entonces, mientras que todos estaban ahí discutiendo todas las que sí, que no, que tienes derecho, que no tengo derecho, y que tú perdiste, y que me vendiste, que le vendiste a mi padre tus derechos, y que cuando te llevaste la fortuna de nuestro abuelo Isaac, y todas esas cosas, en lo que están discutiendo, no, o sea, porque recordemos que Dios se lleva un ejército egipcio, en los cuales bastaba con que moviera una mano y todos se lanzarían a la guerra. Ahora, si nosotros estamos viendo en la parasha anterior que vimos que Yehudá se enfrentó a Joseph, aún sabiendo que podía, y pues se puso de acuerdo con sus hermanos con tal de rescatar a su hermano Benjamín, ¿cómo es posible que no se le van a enfrentar a Esab? ¿Por qué la Torah nos habla que están como callados y no hablan, no dicen mucho? Entonces, mientras en todo eso están discutiendo el si tengo derecho, el si me toca, el si no me toca, dicen los sabios que en estas ocasiones es o haces las cosas o las haces. Simplemente hacerlas. Y en este caso, por eso dejo el ejemplo de Hushim, que Hushim no entró en el razonamiento de si tiene razón o no tiene razón, o si es verdad o no es verdad. Simplemente él entendió por no entrar en las discusiones. Él entendió simplemente que había un opositor, que él sabía que no tiene derecho, y había un opositor que es su tío Esab, y que no los quiere dejar. Y entonces ahí agarra y dice, ¿por qué esperar? ¿Por qué tenemos a mi abuelo ahí tirado en el piso esperando su turno? No, dice que sin pensarlo sacó la espada y le cortó la cabeza a Esab. Le cortó la cabeza a Esab y rodó la cabeza de Esab allí junto al ataúd de Jacob. Hay una enseñanza que dice, entonces la cabeza de Esab se enterró junto con Jacob en la cueva de Macpela. Quedaron los dos. Hay un pensamiento. Hay otro que dice que no, que el cuerpo se quedó obviamente tirado y la cabeza la llevaron. Hay muchos pensamientos que dicen los libros acerca del cuerpo de Esab. Pero lo que sí sabemos es que se cumple unas palabras dichas por una Sedeque, la madre de ellos, cuando estaban jóvenes, y que le dijo Esab, le dijo a Jacob, le dijo ¿cómo se llama? Ribca, a Jacob, que le dice, vete de aquí porque tu hermano te quiere matar. ¿Acaso he de perder yo a mis 2 hijos el mismo día? Qué palabras tan extraordinarias, ¿verdad? O sea, cómo las palabras de un sádic, una sedeque, se cumplen tan extraordinariamente, aun cuando son para una cosa, tanto para lo bueno como para lo que a nuestros ojos no parece tan bueno. ¿Cómo es eso posible? Unas palabras que fueron dichas de hace tantísimos años, ahora se van a cumplir y los dos mueren no en el mismo día, pero prácticamente ahí juntos, porque van a ser sepultados ahí ya juntos los dos. Obviamente Jacob ya lleva días de muerto, pero ahí, en esa misma muerte,
por causa de Jacob muere también Esab cuando le cortan la cabeza. Bueno, qué cosas tan impresionantes, ¿verdad? Es tremendo todo eso, estar estudiando eso. Ahora bien, aprovechando solamente unos 10 minutitos más, quiero hablar un poquito sobre el entierro en la tierra de un difunto, digamos una persona que fallece, y cómo ese entierro es en la tierra santa. ¿Cómo nos enseñan los sabios que debemos nosotros tener ese conocimiento o esa percepción para si es que realmente dónde quieres fallecer? ¿Dónde te gustaría? Porque dicen los sabios, dice la Torá, que para Kadosh Baruj Hu es mejor que la persona se preocupe por el día de su muerte que de cuando nació, que en lugar de andar festejándose el cumpleaños, que se preocupe más por la muerte, porque el preocuparnos por nuestra muerte nos ayuda, ¿para qué? Para poder nosotros hacernos un comportamiento un poquito mejor en nuestros actos, guardar más mandamientos, estar mejor con Kadosh Baruj Hu. Y eso es lo que realmente vale, el estar mejor con Kadosh Baruj Hu. Entonces, aquí en este tema, hablando de la muerte de este gran Sadik, nuestro patriarca Jacob, y que por cierto, en esta porción también muere Joseph, también el Joseph Hasadik, a la de 110. Bueno, hablándonos de esto, creo yo que podríamos hablar un poquito de lo que es el entierro en la Tierra Santa. Así, vamos a ver un pequeño tema, ese pequeño que nos enseñan los sabios. Esto pequeño tema lo estoy sacando del libro de un libro de uno de los sabios que nos enseñan, ¿sí? Sobre estos temas que muchas veces no nos metemos en ellos. Es el Meán Loesa y nos enseña, dice que entonces ¿cuál es la importancia de que una persona sea enterrada o sepultada en la tierra de Israel? ¿Qué importancia tiene? ¿Acaso ser sepultados en la tierra de Israel es igual que uno sea sepultado fuera de la tierra de Israel en cualquier otra parte del mundo? De allí que cabe hacer conciencia, que hagamos conciencia, mucha conciencia, nos preocupemos en qué lugar supuestamente vamos a quedar una vez que fallezcamos, porque el morir, esa es una de las, como dice, vendo un seguro de vida. No es un seguro de vida. Lo que se venden son seguros de muerte, porque lo más seguro es que las personas vamos a fallecer en algún momento, ¿sí? Entonces, es lo mismo ser sepultados en Israel que en cualquier otra parte del mundo. Para muchísimas personas ni siquiera les importa. Para muchas personas eso es como irrelevante, porque dicen, si ya la persona murió, ya que ya no es más que nada, no es más que polvo, no es más que nada. Así que lo tiren donde sea, que se lo coman los perros, lo que sea, es lo mismo. Ya la persona dice, ya no está ahí, así que ¿qué relevancia tiene? No tiene relevancia. Sin embargo, la Torah nunca nos enseña esas cosas. La Torah nos enseña muchas cosas importantísimas del día de la muerte. Sí. Incluso nos enseña precisamente si es lo mismo morir o ser sepultados en la tierra de Israel que ser sepultados fuera de la tierra de Israel. Dicen nuestros sabios que cuando una persona muere, dice que su alma, el alma de esa persona, pues deja ese cuerpo, como obviamente eso lo puede entender hasta un niño, ¿no? Si ya murió la persona, su alma sale y obviamente deja su cuerpo. Dice que si eso ocurre en la tierra de Israel, el momento cuando el alma deja al cuerpo, dice que estando en la tierra de Israel, el alma encuentra el camino
hacia el Oshamayim, hacia el cielo, mucho más directo, así si deja el cuerpo en cualquier otra parte del mundo. O sea, en otras palabras, dice que cuando el alma deja el cuerpo fuera de la tierra de Israel, entonces el alma se va a encontrar con una serie de dificultades para poder entrar, como dijo Jacob Abino, no cabe duda que aquí es la puerta del cielo. O sea, ¿cómo vas a entrar a ese cielo? Solamente por una puerta. Esa puerta se encuentra en Israel. Ahí es donde se encuentra ese camino, esa puerta para entrar al cielo. Dicen todos los sabios, si la persona muere fuera de Israel, el entrar y el ir para poder entrar a ese cielo se le va a poner dificultoso. Dice, ponen un ejemplo. Imagínate que vas a cruzar un campo y en ese campo hay un ejército de miles de soldados y que si te ven no te van a dejar pasar. Bueno, pues tienes que pasar y tú sabes que tienes que pasar ese campo. Por ahí póngale mute, por favor. ¿Vas a pasar ese campo? Bueno, pues ese campo difícilmente lo vas a pasar. Se te vas a tener mucha complicación para cruzarlo. Así es el alma cuando sale del cuerpo y que está fuera de la tierra de Israel. Va a tener muchas complicaciones para poder conducirse hacia los Shamayim. Esa es una explicación que dejan los sabios, porque dice que la morada del alma, obviamente, ¿dónde se encuentra la morada del alma? Se encuentra bajo la gloria del trono celestial, el trono de Kadosh Baruj Hu, donde se llama lo que se llama el Kiseh HaKavod. Sí, el Kiseh, el trono de Kadosh Baruj Hu. Entonces, desde la tierra de Israel, es como dice, es como si estuvieses en el mismísimo altar, como cuando un sacrificio estaba prohibido que los sacrificios se hicieran fuera del templo, estaba prohibido y solamente el sacrificio tenía que hacerse en el altar de los sacrificios que se encontraba en el templo de Jerusalén y entonces era válido al 100%. Dice que así entonces también aquella persona que está bajo o que muere en Israel es como si estuviera en ese mismísimo altar en donde la sangre y todo entraba en funcionamiento directamente allí en ese altar de los sacrificios. Así también el alma para poder entrar a ese Kiseh HaKavod. ¿Sí? Entonces, muy interesante, ¿verdad? Dicen nuestros sabios que durante los 12 primeros meses después de que una persona fallece, la persona, cuando la persona fallece, dice que entonces el alma siempre retorna a donde quedó su cuerpo, cada 12 meses, cada 12 meses, cada 12 meses. Y si el cuerpo quedó en un lugar fuera de la tierra de Israel, siempre va a tener las dificultades esa alma para poder ir a visitar. Obviamente que yo aquí me entran una infinidad de preguntas que yo haría a este pensamiento. ¿Por qué? Porque recordemos que hay muchos pensamientos que se enseñan lo que es la reencarnación y que un cuerpo y luego vence en otro y en otro y en otro. Entonces, aquí entrarían muchísimas preguntas, pero no voy a entrar en ese tema ni nada, ni a estar hablando de eso, no. Sino solamente estoy presentando cómo los sabios empiezan a querer presentarnos, a enseñarnos ese proceso de cuando una persona fallece y cómo debería de ser más bien cuando una persona muere y que sea enterrada dentro de lo que es la tierra de Israel. Porque si el cuerpo es enterrado ahí en la tierra de Israel, el alma puede ascender y descender libremente a través de un camino completamente derecho y directo, ¿sí? Sin intervenciones, con pase libre, pase libre, pase libre. Sí, entonces, cuando una persona muere
fuera de la tierra de Israel, entonces el alma pasa por todas esas dificultades que siempre se le van a estar complicando y muchas veces no las va a poder lograr. Dice, muchas veces no se va a poder lograrse. Y eso va a ser sufrimiento para el alma de esa persona. Por esa razón es que muchos judíos quisieran morir allí en la tierra de Israel. Yo personalmente, a mí el lugar que más me gustaría morir es allá en Israel. Lo he hablado con mi esposa un montón de veces. Deberemos de hacer que el Eterno nos permita poder estar y llegar hasta a ese, para que si en los últimos días sean ahí en la tierra de Israel. Solo el Eterno lo sabe. ¿Sí? Dicen nuestros sabios que para eso se necesitan también méritos, ¿sí? No toda la tierra, no todas las personas somos meritorias de estar en la tierra de Santa y tener ese mérito de poder fallecer ahí, ¿sí? Por eso es un mérito grande el poder fallecer allá en la tierra de Israel. Se dice que cuando una persona muere en la tierra santa, inmediatamente después de su muerte, el alma va directamente, pues primeramente dice, corre a la cueva Macpela, hace una visita a los patriarcas, por así decirlo, y de ahí parte hacia el Oshamaín. Sí, sí, entonces es enseñanzas que se dan así, ¿verdad? Entonces, hay otro punto, sí. Cuando las personas mueren fuera de la Tierra Santa, es por la mano del el ángel de la muerte. Voy a decir así, el ángel de la muerte, que no voy a decir su nombre porque igual los sabios nos enseñan a no decir su nombre, mucho menos de noche, porque aquí ya está casi de noche, ya está oscureciéndose. Dice, no menciones el nombre. Empieza con la Samek, pero no se voy a decir más. ¿Sí? Y termina con la Lamed, que se estoy diciendo, ¿no? Pero no lo menciones, dice, ok. Entonces, dice que cuando una persona muere fuera de la tierra de Israel, es muerta por ese ángel que ha llamado como el ángel de la muerte. Pero cuando una persona muere dentro de la tierra de Israel, dice que es incluso el mismísimo ángel Gabriel el que, sí, el que pone su mano para que fallezca la persona. Hay una diferencia tremenda con eso. Si así fuese, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel es ángel de misericordia. ¿Sí? Las únicas excepciones a esa regla, pues dice que fueron como aquellos que murieron fuera de Israel, como Moshe, Aarón, Miriam, que ya sabemos, porque ellos fueron como que el ángel ese que le dije que no voy a mencionar, que empieza con Sam y termina con Lamed, no los tocó, aunque peleaban sus almas y los estuvo tocando, pero Kadosh Baruj Hu no permitió, no les dio el permiso para que fueran ellos a tocarles, nada. Otro punto es que si una persona muere en la tierra de Israel y es enterrada ese mismo día que murió, como es el mandamiento, así está dicho el mandamiento que se debe ser sepultado el mismo día, dice que entonces, como es sepultado antes del anochecer, dice que no tiene poder sobre ninguna fuerza impura. De hecho, hay una creencia que se dice que todas esas personas que son sepultadas así no sufren corrupción. O sea, el gusano no entra en las personas, a menos que sea un rasha. Pero una persona, un sádic, dice que no entra el gusano en esas personas. ¿Sí? Entonces, muy importantísimo también. Porque dicen, ahora los sabios ponen esto así, dicen que el gusano que entra al cuerpo para la descomposición es peor que cuando en vida te entierras una aguja, estás haciendo piquetes de aguja. Eso nomás lo presenta de esa manera. A ver, ahí echen su imaginación ustedes a andar ahí un poquito, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de que
Si alguien que vive en la Tierra Santa y muere el viernes, eso es porque la santidad de la tierra de Israel y la santidad del Shabbat se unen para protegerlo. De hecho está ese pensamiento, enseñanza de que si el día mejor para morir uno allá en la tierra de Israel debe ser un viernes. Un viernes. Porque vas a ser sepultado antes de que entre Shabbat y vas a tener esas protecciones, y de esa manera tu cuerpo siempre va a estar protegido completamente y no vas a ver a padecer lo que es la putrefacción y nada de esas cosas. Es impresionante, ¿verdad? Entonces nuestros sabios piensan que existen pues un cierto número de muy buenos hábitos que pueden proteger a una persona de esa agonía de la tumba. Y vuelvo otra vez a pensar y decir, como muchas personas dicen, ¿qué agonía puedes tener si ya estás muerto? O sea, y tu alma dejó tu cuerpo. O sea, los sabios no muestran esto así como que ya no, lo muestran que hay una agonía, ¿sí? Para los cuerpos que han dejado de existir. Hay una agonía, ciertamente. Son temas que sí se deben de estudiar más profundamente y con tiempo. Obviamente ahorita no tenemos tiempo, no solo estamos ahí mencionando lo que nos enseñan los sabios, ¿verdad? Pero hay muchas enseñanzas al respecto de lo que es el cuerpo fallecido, el cuerpo muerto, el cómo se impurifica, por qué se impurifica, porque la Torá nos enseña que el cuerpo humano es el ser que más impurifica a todo. Obviamente, si el cuerpo fuera tan simple materia como la materia de cualquier animal, ¿por qué el cuerpo humano impurifica más que un animal? Sí, obviamente, si el animal al morir también se le salió su nefesh, entonces, y al cuerpo humano se le salió también su neshama, y quedaron como materia inerte los dos, porque la Torá nos dice que el cuerpo humano es el mayor contaminante de impureza que hay de todas las cosas creadas. Eso es un tema bien importante que deben analizar. Pero como yo ya no tengo tiempo y ya se me acabó, ya me comí mucho tiempo del que iba a agarrar, aquí les voy a dejar esto. Y bueno, yo quería haber tenido el tiempo de haber hablado un poquito más sobre el Shema Israel, que es aquí cuando nace precisamente con la muerte de Jacob, nace lo que hacemos ese canto siempre que hacemos de Shema Israel, y hablar un poquito más de lo que es este mundo de lo que es la muerte de un ser humano, lo que es el entierro, cómo se preparan, cómo se debe tratar a una persona fallecida, qué rezos se hacen, qué tejilim se deben de leer, qué bendiciones, qué no bendiciones, qué muchas cosas. ¿Qué cosa es el Ashevá, los 7 días de duelo? ¿Por qué se lloran 30 días? ¿Por qué en Egipto lloraron 70 días? ¿Por qué tantas preguntas importantísimas, verdad? Que podemos, que se pueden estar, ¿cuántos días de luto se pueden estar guardando o se deben de guardar? ¿Acaso si hay un duelo en unas festividades, qué se hacen en esas festividades? ¿Sí? Cosas así tan importantes que pues obviamente tal vez en algún momento lo podamos hablarlos, porque ahorita ya se acabó el tiempo. Deseo que el Eterno... antes de terminar y cortarme, si se acordaron, yo hice una pregunta. Voy a dejarles ahí ver quién fue ese veloz que iba a ir por los documentos hasta Egipto. ¿Quién fue? ¿No dicen? No. Vamos a volver a decir. Sí. ¿Quién fue? Efraín, no. No. Efraín. No. No, fue, que empieza con N. Con N, empieza con N. Y sigue con E. Y luego sigue con F. Neftalí. Ok.
Ahí lo vamos a ver las Está bien. bendiciones. Ok, Baruch Hashem. Bueno, que el Eterno les llene sus vidas de mucha bendición y con la ayuda del Eterno, por aquí nos seguimos mirando nuevamente. Shalom.